Muy buenas noches, MechWarriors, y bienvenidos a Facciones de Battletech, donde hoy nos adentraremos en profundidad en una de las facciones de Battletech que sabemos que a muchos les encanta. También es una de mis favoritas, personalmente, tanto de la periferia, de las facciones de la periferia, como en general. Concretamente estamos hablando del Taurian Concordat, o el Concordato Tauriano, un reino espacial con un sabor sumamente interesante. Fundado como una monarquía constitucional bajo el liderazgo de la Casa Calderón, el Taurian Concordat se erige como uno de los reinos más antiguos que han sobrevivido desde la caída de la Alianza Terrana. Aquí encontramos, por un lado, un lejano oeste, con hombres viriles, al más puro estilo John Wayne o Clint Eastwood, por ejemplo. Y también mujeres estoicas y valientes que pilotan enormes battlemechs y defienden sus hogares de invasores. Simultáneamente, es un lugar que rinde homenaje a la cultura y a la lectura, donde el arte del debate se ha convertido en un deporte nacional. Esto los distingue enormemente de los estereotipos habituales que los habitantes de la esfera interior mantienen sobre las personas que viven dentro de la periferia. Para un noble Steiner o un ciudadano Davion, por ejemplo, la mayor parte de la periferia está vacía y las pocas personas que habitan ahí son incultas, con escasa educación, y tienen un acceso limitado a medicinas y a las típicas comodidades modernas que el esferoide medio da por hecho, da por sentado. Ellos imaginan que no hay mucho más que villanos y bandidos, cuya única ambición en la vida es hacer sufrir a los habitantes de las grandes casas. Sin embargo, el Concordato Tauriano no podría estar más lejos de estas concepciones. ¿Pero qué hace que este lugar sea tan especial? Bueno, aquí los ciudadanos disfrutan de libertades que son prácticamente inquebrantables gracias al Charter del Concordato, que es un acuerdo político, y están dispuestos a defender estas libertades a toda costa a través del servicio militar obligatorio. Ha mantenido una relación bastante tensa con la esfera interior, sobre todo especialmente con los soles federados, ya que la Casa Calderón se ve impulsado por su deseo ardiente de expandir sus fronteras, esto a través de la colonización, y también de proteger sus libertades ganadas con la sangre y el sudor de sus ciudadanos de cualquier amenaza externa. La historia de este reino comienza con Samantha Calderón, una valiente mujer cuya vida dio un giro sombrío cuando toda su familia fue asesinada por la Alianza Terrana. Pero la historia de Samantha estaba lejos de terminar aquí, ya que el colapso del gobierno de la Alianza Terrana sumió a las regiones exteriores en el caos. Con tenacidad y recursos suficientes, la expedición Calderón se lanzó al espacio profundo en el año 2250. Casi 2 años después, llegaron al cúmulo de las Híades, con Samantha misma siendo la primera persona en poner un pie en el mundo de Taurus, el 23 de enero del 2253. Durante un siglo, los taurianos prosperaron en su aislamiento, expandiéndose para colonizar el resto del cúmulo de las Híades y los sistemas periféricos, al mismo tiempo que se cruzaron con refugiados que huían de la guerra y la opresión que se estaba sintiendo ahora mismo en la esfera interior. En el año 2335, Richard Calderón, descendiente de Samantha, anunció la creación del Taurian Concordat, una entidad que permitía a los sistemas unirse, mientras mantenían el control de sus propios asuntos internos, pero que se comprometían a defenderse mutuamente. A medida que el Concordat crecía, entraba en contacto más frecuente con la esfera interior, que esto nunca es bueno. Un conjunto de eventos desafortunados involucrando a la Confederación Capelán y los soles federados los enredó en un conflicto con la Federación,
marcando el inicio de siglos de hostilidad hacia la casa Davion. Más tarde, cuando las grandes casas se unieron para formar la Liga Estelar en el 2570, intentaron convencer al Taurian Concordat y otros poderes periféricos de también unirse. Y esta oferta fue educadamente, pero firmemente, rechazada por ellos. Eventualmente, la Liga Estelar les dio una última opción, les dio un ultimátum. Únete o enfrenta las consecuencias. La periferia, como tiende a hacer, se negó y durante 25 años la guerra de reunificación causó una destrucción inmensa en el Concordat. Los taurianos sufrieron mucho en esta época y les marcó mucho la identidad como reino fuera de la esfera interior. Se convirtieron en el enemigo común de toda la Liga Estelar y 1 de cada 5 taurianos perdió la vida. El Concordat terminó convertido en un estado territorial de la Liga Estelar. Pero los taurianos no se resignaron a la opresión. Cuando Stefan Amaris de la República de los Mundos del Borde se acercó a los líderes periféricos con un plan para recuperar su libertad, la rebelión de New Vandenberg comenzó en el 2765, desencadenando la guerra civil de la Liga Estelar. Aunque Amaris traicionó su palabra, en 2780 la disolución de la Liga Estelar finalmente otorgó al Concordat su ansiada libertad. Aunque el concordato tauriano no fue afectado directamente por las desoladoras guerras de sucesión, no pudo evitar sentir sus efectos. Enfrentó severas disrupciones en su comercio y en la comunicación. Un incremento en el número de refugiados y piratas que inundaban sus fronteras, además de una pérdida general de conocimiento y de tecnología. Se mantuvo una constante vigilancia ante cualquier agresión por parte de la casa Davion, si bien los ataques al concordato provenían con mayor frecuencia de sus vecinos periféricos, incluida nuestra Ibiza del espacio, la magistratura de Canopus. Cuando las casas Davion y Steiner se unieron, formando la Mancomunidad Federada en el 3028, el temor que había en general a que este nuevo superestado intentara una vez más conquistar el concordato, hizo que Thomas Calderon empezase a mosquear mucho a sus ciudadanos, poniendo a las fuerzas de defensa taurianas en alta alerta y enfocándose casi al completo a la financiación militar, y así sacrificando otros programas más culturales. Que para un pueblo cuyo pasatiempo favorito era tener debates, el arte y en general la cultura, pues podemos imaginar que no le cayó muy bien al tauriano medio. Esta situación, sumada a que Thomas se volvía cada vez más obseso con saboteadores Davion, echándoles la culpa de cualquier tipo de problema que pudieran tener, generó presión tanto entre miembros del grupo Visionarios, que son básicamente un grupo notable dentro del concordato tauriano, que estos estaban dedicados a la expansión, a la colonización y a la exploración de nuevos territorios, como de su propio gobierno. Incluso la invasión de los clanes fue tomado como una conspiración de los Davion para distraer a la periferia. Tras su muerte en 3055, la ascensión de Geoffrey Calderon trajo consigo un alivio de estas políticas y un giro hacia la cooperación más estrecha, inicialmente con la magistratura y posteriormente también con la Confederación Capellana. La Alianza Trinidad, que eran los capellán, la magistratura Canopus y los taurianos, que en mi opinión es una mezcla muy curiosa. Imagínate una alianza entre Corea del Norte, entre Gandía y los taurianos. Proporcionó al concordato un acceso ampliado a tecnología y recursos. Todo esto a cambio de permitir que algunas fuerzas de la TDF, la Taurian Defense Force, participaran en la guerra entre Capellan y Santa Yves.
81 años después de la formación del Protectorado Calderón, el 29 de agosto de 3147, el protector Sam Calderón y Caf Doru anunciaron que Reva, la hija de 12 años de Doru, y Bryant, el hijo de 8 años de Calderón, se casarían cuando Bryant alcanzara la mayoría de edad, a los 18 años. Esto implicaba que en el 3157, el Protectorado Calderón y el Concordato Tauriano estaban programados para reunificarse nuevamente en una sola nación. El Protectorado de Calderón es un pequeño estado de la periferia situado a Barlovento en el mapa del Concordato Tauriano. El protectorado comenzó como un conjunto de pequeños asentamientos recién colonizados por el Concordato Tauriano. Esto fue un esfuerzo que se inició con el movimiento de los visionarios y que contó con el respaldo financiero del propio Concordato. Pero más tarde ellos habían declarado la independencia del Concordato por varios motivos que no hace falta mencionar ahora mismo. Pero hasta ese momento ambas naciones expandirían sus relaciones comerciales y participarían en operaciones de defensa mutua, con medidas de seguridad adicionales para prevenir eventos como la masacre de Bromhead del 3067. Y ahora nos adentramos en el intrincado mundo político del Taurian Concordat, donde la ironía se entrelaza con la política, ya que a medida que exploramos este reino estelar, descubriremos que su estructura política, aunque encabezada por un monarca constitucional, guarda sorprendentes similitudes con el de los soles federados. Sin embargo, aquí en el Concordato, la autonomía de los mundos individuales es mucho más importante que no en los soles federados. Para ellos es toda una joya apreciada. Dentro de esta nación, cada planeta tiene la libertad de gobernarse un poco a su manera, siempre y cuando mantenga su lealtad al Concordat y a su protector, que es el líder del Concordat. La mayoría de los planetas, por ende, funcionan como democracias representativas, aunque con variaciones en su funcionamiento. En la cima de esta estructura política, arriba del todo, se encuentra el protector del reino, el máximo ejecutivo del Concordat, quien también ejerce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tal y como suele ser el caso en Battletech, a las facciones se les conoce también, alternativamente, por el nombre de la primera persona o la primera familia que los fundó. Y esto suele ser un descendiente de este nombre, el que ostenta la posición de mayor poder dentro de la facción. Y en el caso del Concordato Tauriano, es la casa Calderón, en honor a Samantha Calderón, sobre quien habíamos hablado antes. El título de protector del reino es otorgado al miembro más anciano de la casa Calderón y conlleva una inmensa responsabilidad en asuntos tanto nacionales como extranjeros. Pero los taurianos son un poco diferentes y, para evitar la tiranía, todas las leyes promulgadas por el protector están sujetas a revisión periódica por parte de los tribunales del Concordato. Estos tienen el poder de invalidar cualquier ley considerada inconstitucional. Sin embargo, durante tiempos de guerra, el protector puede invocar poderes de emergencia temporales que le otorgan autoridad suprema. Asesorando al protector está el Consejo Privado, que se reúne mensualmente para analizar asuntos estatales y recomendar cursos de acción. Inicialmente, el Consejo estaba compuesto por los patrocinadores originales de esa expedición Calderón, pero con el tiempo evolucionó para incluir representantes también de los principales departamentos gubernamentales, así como nombramientos personales del mismo protector. El objetivo principal de la burocracia gubernamental es garantizar la libertad individual y el bienestar general de todos los ciudadanos taurianos. Los funcionarios civiles son conocidos como funcionarios y se dividen en dos grupos: maestros de solicitud, que manejan la mayoría de los asuntos gubernamentales, y auditores, quienes actúan como inspectores generales. Los principales departamentos gubernamentales incluyen Defensa, Hacienda, Interior, Educación, Comercio y Colonización.
Además, el gobierno tiene la responsabilidad de otorgar títulos de nobleza, que a menudo son hereditarios, aunque inicialmente pueden concederse solo a personas que hayan realizado un servicio importante para el pueblo tauriano. Es importante destacar que, a diferencia de la nobleza de la esfera interior, los nobles taurianos reciben ganancias financieras mucho menores, reflejando la creencia de que las disparidades de riqueza son perjudiciales para una sociedad libre, cosa que los diferencia muchísimo de sus enemigos más cercanos de la casa Davion. En el ámbito judicial, un sistema de tribunales extenso garantiza el cumplimiento de la ley y los derechos de los ciudadanos del Concordat. Cada 10.000 ciudadanos tienen tribunales civiles en cada planeta miembro, mientras que un tribunal de apelaciones planetarias, cada 3 mundos, cumple una función de apelación. Los tribunales del Concordat, conocidos como tribunales de revisión judicial, revisan periódicamente todas las leyes promulgadas por el protector o por cualquier departamento gubernamental, con el poder de anular aquellas que se consideran una amenaza para la libertad individual. La constabularia del Concordat, además de su función de proteger contra la intrusión extranjera, trabaja junto a las unidades de policía locales para hacer cumplir la ley en los mundos miembros. Aunque existen variaciones en lo que diferentes municipalidades y provincias consideran legal e ilegal, todas las principales infracciones, por ejemplo el asesinato, tienen definiciones uniformes. Los derechos de los ciudadanos taurianos están garantizados en la Carta del Concordat, la Charter que mencionamos antes, que incluye una amplia gama de libertades y de derechos, desde la libertad de expresión y religión hasta el derecho a un juicio justo y a la asistencia letrada. A cambio, los ciudadanos tienen la obligación de servir al Estado durante un periodo de 4 años, a menudo en el ejército, pero también en cualquiera de las ramas civiles. Y ahí hemos visto una visión del intrincado tejido político del Concordat tauriano, pero ahora es hora de sumergirse en el mundo militar del Taurian Concordat. Este ejército es una fuerza formidable y altamente motivada, que se destaca incluso en comparación con los estándares de la esfera interior. El Taurian Defense Force, la TDF, es conocido por su organización impecable, su entrenamiento de élite y su profundo sentido de orgullo tauriano. La capacidad militar industrial del Concordat, combinada con el compromiso y la dedicación que muestra el TDF, han asegurado que tradicionalmente sea el ejército más grande y mejor equipado de la periferia. Curiosamente, si eres un fan de wargames históricos como yo, la estructura del TDF está moldeada siguiendo las líneas de los ejércitos napoleónicos, pero con un toque del siglo 31. Los activos, como por ejemplo los battlemechs, la infantería y la maquinaria blindada, se dividen en cuerpos operativos, y sus elementos navales, principalmente utilizados para el transporte y la defensa, se adhieren directamente y están bajo el mando de los comandantes de los diferentes cuerpos. Durante tiempos de guerra, la constabularia del Concordat, que es una fuerza paramilitar especializada en la recolección de inteligencia y la seguridad interna, puede ser movilizada para reforzar al TDF. Además, existen diversas agrupaciones armadas, desde milicias planetarias hasta ejércitos privados de nobles y cooperaciones, que puedan carecer de uniformidad en calidad y equipo, pero que nunca dudarán en acudir en defensa del reino. Teniendo en cuenta que sus planetas suelen estar pobladas por taurianos, esto puede ser un obstáculo que cualquier invasor se puede ver rápidamente sorprendido cuando esta banda de milicias resultan parecer más un grupo de Harry los sucios que no unos rebeldes desorganizados. Sin embargo, es importante mencionar
que el Taurian Defense Force ha dejado de mantener una flota de warships, de buques de guerra, desde la guerra de reunificación, teniendo en su posesión únicamente un warship superviviente, el TCW Vandenberg de la clase Vincent Mk-39, que apenas funciona y sobrevivió escondido en el campo de asteroides de las Híades. Con esta visión de un ejército altamente capaz y comprometido, el Concordato Tauriano se mantiene como una potencia militar envidiable dentro de la periferia. Tal y como mencionamos antes, la Casa Calderón dista mucho de la imagen de bandidos desorganizados sin gobierno ni recursos que poseen los esferoides de ellos. Demos un paso hacia adentro ahora para explorar la vibrante y orgullosa sociedad del Concordato Tauriano. Aquí no solo se enorgullecen de vivir en una de las sociedades más antiguas, sino que también la consideran la más libre en todo el espacio conocido. La libertad de expresión y prensa no solo permite a los ciudadanos promedios expresar sus opiniones sin ningún temor a la censura gubernamental, sino que también ha dado lugar a una multitud de fuentes de noticias y partidos políticos que han convertido el arte de discutir en algo parecido a un deporte nacional. La libertad de religión ha permitido que todas las creencias florezcan dentro de la sociedad tauriana. Aunque algunas localidades con individuos afines pueden crear leyes basadas en sus interpretaciones particulares, el gobierno nacional es completamente secular. Quizás la religión más seguida en el Concordat sea el deísmo. A pesar de informes en contrario, no es la religión oficial del Estado, aunque ha recibido apoyo personal de varios protectores a lo largo de los años. El deísmo es la creencia en la existencia de Dios. A menudo, pero no necesariamente, un Dios que no interviene en el universo después de crearlo, basada únicamente en el pensamiento racional, sin depender de religiones o autoridad religiosa. El deísmo enfatiza el concepto de teología natural, es decir, es la existencia de Dios cuando se revela a través de la naturaleza. La filosofía de los Farlookers, esos visionarios quienes formaron el protectorado de Calderón, quienes mencionamos antes, se basa en las creencias tradicionales taurianas, en el coraje de sus fundadores pioneros y en el destino del hombre de conquistar las estrellas. Este amor por la libertad también explica en parte la virulenta actitud anti-Davion que hay en la cultura tauriana. Más allá de la historia de actos agresivos, tanto reales como imaginarios, cometidos contra el Concordat. Muchos ven a los Davion como hipócritas, que profesan ideales como la democracia y la libertad, pero quienes operan en la práctica como una dictadura militar. En mundos con redes informáticas interconectadas, los juegos MMO, multijugador masivo en línea, más populares, son aquellos que recrean la guerra de reunificación o que de alguna manera tienen a los Davion como antagonistas. Este odio y desconfianza hacia los Davion impregna también el gobierno, con el ejército siempre listo para enfrentar a su contraparte en los soles federados, y algunas iniciativas de política exterior basadas simplemente en provocar a la casa Davion. Es importante destacar que quizás lo único que los taurianos valoran más que su libertad es la educación necesaria para mantenerla. Incluso antes de la guerra de reunificación, el sistema educativo del Concordat era uno de los mejores, sirviendo incluso como modelo para las casas Davion y la casa Liao. Qué dulce ironía ese estereotipo de solo incultos y analfabetos en la periferia, ¿no? Durante la ocupación de la Liga Estelar, se intentó imponer un plan de estudios más favorable a su punto de vista. Pero muchos taurianos resistieron tales intentos y, una vez recuperada su independencia, el gobierno se apresuró a reconstruir el sistema educativo a su antigua gloria. La financiación adecuada
garantiza que incluso el planeta más pobre pueda proporcionar educación pública para todos, desde los 3 hasta los 18 años, junto con muchas alternativas, como academias privadas y educación en el hogar. Después de graduarse de la escuela secundaria, los taurianos pueden comenzar su servicio estatal obligatorio, solicitar admisión en una de las muchas escuelas profesionales para la capacitación técnica adicional o tratar de unirse a una de las prestigiosas universidades. Además, el Concordat cuenta con una animada escena artística y de entretenimiento, y nada más que su industria editorial. El amor por la palabra escrita se nutre de una tasa de alfabetización muy alta, mientras que los ingresos que los autores obtienen de sus obras publicadas se consideran libres de impuestos. Otra característica destacada son los Concordat Games, los Juegos del Concordato, que esto es una competencia trienal que celebra las antiguas artes marciales. El tiro al blanco, el combate cuerpo a cuerpo y la esgrima son algunas de las diversas disciplinas militares celebradas por los Juegos. La competencia final es una batalla de paintball entre 10 equipos, con el juego ganador obteniendo el título de Defensores del Concordat. Así que en el Taurian Concordat, la libertad, la educación y la cultura florecen en un mosaico diverso y vibrante que le da forma a la identidad a esta sociedad única en el espacio conocido. Su economía se suele describir como capitalismo con un rostro humano. En este rincón del espacio conocido se adopta un enfoque de laissez-faire en lo que respecta a la política monetaria, con instituciones gubernamentales como el Banco de Taurus y la Reserva del Tesoro Tauriano presentes únicamente para garantizar la estabilidad monetaria o intervenir directamente en las circunstancias más inusuales. Sin embargo, existen regulaciones para garantizar un juego limpio y también proteger los derechos de los trabajadores. La Charter del Concordat garantiza un salario digno, pensiones, asistencia por desempleo y otros beneficios. Las empresas, en su mayoría, aceptan estas reglas, en parte por su propio interés y en parte debido a los recuerdos de una explotación depredadora que ocurrió durante los últimos años de la Liga Estelar, cuando se eliminaron estas regulaciones. Además, en la sociedad tauriana, existe una fuerte creencia de que tener una diferencia de riqueza demasiado grande entre los ciudadanos es destructiva para una democracia libre. Entonces, como sociedad, lo que intentan hacer es moderarlo dentro de lo que es razonable. La economía tauriana se basa en un sólido sector manufacturero, la expansión colonial y el comercio intraperiferia en tecnologías clave. Históricamente, su mayor socio comercial ha sido la magistratura de Canopus. Durante muchos años, el comercio con la esfera interior estuvo severamente limitado y se consideraba políticamente indeseable. Y por eso comenzó a cambiar durante el siglo XXI, especialmente con la firma de la Alianza de la Trinidad. Para el 3067, las empresas comerciales taurianas habían logrado penetrar en los mercados de la Confederación Capelán y la Liga de los Mundos Libres, mientras que se hicieron esfuerzos exploratorios para aumentar el comercio con el reino de piratas favorito de todos nosotros, la hegemonía de Marián. Dentro de la economía tauriana, una amplia variedad de industrias contribuyen a su diversidad, desde la acuicultura hasta la minería y la publicación, pero las más grandes son el complejo militar industrial, seguido solo por bienes de consumo y electrónica en tamaño e importancia. Con una variedad de fabricantes de armas, algunos de los cuales permanecieron en funcionamiento en secreto durante la era de la Liga Estelar, el Taurian Concordat puede producir desde battlemechs y vehículos de combate hasta cazas aeroespaciales y dropships para sus fuerzas armadas. Lamentablemente, muchos centros industriales clave se encuentran fuera de la zona protectora de la zona de las Híades, lo que obliga al TDF a desplegar sus unidades en un papel defensivo estático para protegerlos de posibles ataques. Tampoco quise indagar demasiado en lo que es la economía,
pero esto sirve para mostrarte que el Taurian Concordat es un ejemplo de cómo se puede equilibrar el capitalismo con regulaciones sólidas para proteger los derechos de los trabajadores y mantener la cohesión social. O al menos eso es lo que parece que intentan, ya que todos sabemos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Vamos a hablar rápidamente ahora de lo que son los mechs, los battle mechs dentro del Taurian Concordat. Y hay que tener en cuenta, que como siempre pasa en Battletech, hay un poco de todo en el Concordato de Tauro. Y puedes encontrar una explicación para encontrarte con realmente cualquier tipo de mech, en cualquier tipo de condición, para cualquiera de las facciones. Y es en parte esa libertad de creación lo que a mí personalmente me atrae tanto de este universo. Pero si queremos pintar una lanza con lo que diríamos que sería el aspecto más típico del concordato, convendría pintar nuestros mechs con algún tipo de desgaste, con daños de combate, con polvo en las piernas y este tipo de cosas. Aquí en esta facción tal vez podríamos aprovechar para sacar esos pigmentos que llevan sobre tu estantería tanto tiempo sin usar, o indagar un poco en lo que es el lado del modelismo de maquetas militares, para buscarte algún producto de Amo de Mick Jiménez o de Vallejo, por ejemplo, para vehículos del desierto. Este tipo de tutoriales. Esto se aplica para la mayoría de estados de la periferia, ya que recuerda el historial de Lostech que vimos en otros vídeos, que muchos mundos de la periferia se tuvieron que abandonar o que los habitantes murieron a causa de la falta de recursos. Tal vez uno de tus mech warriors encontró su mech abandonado sobre un planeta, y aunque lo ha hecho funcionar, todavía a lo mejor no le ha puesto una capa de pintura nueva, o sea que está completamente oxidada o algo similar. O lo que hay mucho son mechs agrarios que se usan en el día a día para trabajar el campo. Y si le echamos un vistazo al estado de los tractores o los camiones, los vehículos de trabajo que te encuentras la próxima vez que vas al campo, dime que no tienen todo tipo de rasguños, de suciedad y daños por el uso constante. Entonces creo que puedes crear algo realmente especial si trasladas esto a tu trasfondo personal de tu lanza de mechs y al esquema de color de tus miniaturas. Yo usaría colores como marrones, rojos, burdeos, vermellones oscuros, ocres desgastados. Esto sería muy típico del concordato. Creo que merecería mucho la pena buscar incluir un toro o tal vez un talos. Estos son tipos de mechs, ya que el toro fue el primer mech desarrollado de manera independiente por el concordato, aunque ahora se considera obsoleto, o el talos, ya que fue desarrollado a partir del toro. Entonces, si decides ser fan de los tauranos, tal vez quieras mirar de añadir uno de estos a tu colección. Luego les pones un campo arado en la peana y puede ser súper trasfondístico, cosechando olivos en el 31 milenio. Decidí elegir al concordato tauriano como la primera facción de Battletech, sobre el que hacer un análisis profundo de este estilo, por varios motivos. Aparte de porque creo que molan un montón, creo que representan muchas de las facetas que tanto atraen del universo de Battletech. Ya que tienes por una parte esa imagen del tío viril, del hombre estoico, quien saca su agrimech, o sea, lo que el tío emplea como un tractor a diario, lo usa para repeler una invasión de soldados ultraentrenados. Y por sus agallas y por lo duro que es, logra derrotarlos y echarlos de su territorio, ¿no? Me gustan porque los veo un poco como una facción muy paternal, con mucha energía masculina positiva. Pero es que además no es que sean unos granjeros o unos cowboys catetos, sino que le prestan súper especial importancia a la escritura, al arte, que el hecho que tienen el debate como deporte nacional. Además de eso, el detalle de tener los juegos MMO y lo del concurso de paintball, todo eso junto al hecho de que la libertad de expresión es un derecho sagrado para ellos, me daba la impresión, cuando los descubrí, que para ellos las cosas más importantes en la sociedad eran cosas que
que parece que se nos ha olvidado mucho a nosotros en nuestro actual presente. Entonces, tal vez podamos aprender incluso algo de nuestros futuros descendientes, quienes pasaron a ser estos habitantes de la periferia. Pero me encantaría saber tu opinión. ¿Tienes una lanza del concordato tauriano o te han entrado ganas de coleccionar uno después de escuchar estas historias sobre ellos y aprender un poco más sobre su cultura? En mi página de comunidad de YouTube tengo una encuesta en marcha para decidir la próxima casa sobre el que haremos un análisis profundo de este estilo. Así que si tienes una facción favorita que quieres que cubra, ves a votar ahora mismo. La casa Davion está ganando de momento, así que si quieres apoyar a los taurianos ahora, tal vez deberías ir a votar. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y nos veremos en el próximo mensaje. Un saludo, MechWarrior.